Soy Clara Grima y soy profesora titular de la Universidad de Sevilla, que está al sur de España, ¿vale? Entonces vengo a presentaros un proyecto de divulgación en el que estoy involucrada desde hace 3 años, hemos calculado antes, desde mayo de 2010, y básicamente pues eso, como he dicho, voy a presentar el proyecto, de dónde ha salido, cómo ha nacido, cómo está evolucionando y bueno, y qué esperamos y cómo esperamos que evolucione, ¿no? A pesar de que en España ahora mismo el concepto de evolución está en desuso porque estamos sumidos en una profunda crisis. Bueno, pues este es el personaje que luego voy a presentar, es Mati, y voy a poner algunas imágenes, sobre todo, que son del blog que vengo a presentar, que fue la chispa que encendió mi interés por la divulgación de las matemáticas y la chispa que encendió todo esto. Y las imágenes no son mías, yo no sé dibujar, entonces todas las imágenes que van a aparecer, que a mí me parecen muy bonitas y espero que a vosotros también os gusten y que creo que tengáis parte del éxito del blog, son de Raquel García Ulldemolins, que es una artista catalana de Barcelona, que es la que ilustra todas las cosas que se me ocurren a mí contar de matemáticas, pues ella las pone en forma bonita y atractiva. Entonces, como he dicho al principio, yo soy profesora de la Universidad de Sevilla, del área de matemática aplicada, y desde que empecé la clase en el 95, eso va a delatar mi edad, da igual, también mi cara, siempre he sido profesora, ya he dicho, del área de matemática aplicada, pero para estudiantes básicamente de ingenierías, ¿no? Con lo cual tenía un público interesados, o sea, no tenía que convencerles, no hay que convencer a un ingeniero de que necesita aprender matemáticas, no casi siempre, y nunca pues me había dedicado, o sea, tenía digamos un terreno muy fácil en el que trabajar, siempre entre comillas, ¿no? Porque mis alumnos estaban interesados en matemáticas y a mí me encantaba lo que hacía, y bueno, y lo sigo haciendo, es de lo que vivo. Y aparte pues me dedicaba a la investigación en el área de geometría computacional, que también me encantaba, y con la que estaba muy feliz y no necesitaba nada más. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Y por qué estoy aquí no hablando de geometría computacional, que también puedo venir un día si me invitáis, me gusta mucho, sino porque estoy aquí hablando de divulgación de las matemáticas, pues porque apareció en mi vida 2 personajes, que ahora en mi equipo el mayor siempre se olvida las gafas, pues aparecieron estos 2 personajes en mi vida, que son mis 2 hijos, ya son más mayores, tienen 9 y 11 años respectivamente. Y como siempre digo, como yo no sé cocinar magdalenas ni hacer galletitas, pues cuando llovía pues lo ponía a hacer matemáticas a los pobres. Entonces era la primera vez que yo intentaba explicar matemáticas o hacer juegos, no es que les enseñara transformada de Laplace, eran jueguecitos y tal, para entretenerlos cuando no podíamos ir al parque. Y fue la primera vez que me enfrenté a niños y que intenté explicar para gente pues, que no eran ingenieros o gente que no eran investigadores de mi área, que a los que les encantaba todo lo que hacíamos, ¿no? O sea, era un público al que tenía que convencer. Y de las conversaciones con mi hijo, yo tenía un blog personal, pero básicamente un blog que no leía a nadie, porque casi era una terapia, ¿no? De un tiempo que estuve de baja médica y tal. Hablando con el pequeño, con Ventura, pues sobre 3 conceptos que a él le preocupaban a sus 6 años, que eran Dios, pi y el infinito, pues lo escribí en el blog. Entonces alguien dirá, bueno, y un niño de 6 años, ¿por qué se preocupa de pi? Pues en el caso de mi hijo era fácil, ¿no? Porque su padre y su madre son matemáticos y les gustan mucho las camisetas con cosas frikis, entonces pues llevamos o pi, o el infinito, o la ecuación de Euler, entonces el niño pues pregunta, mira y pregunta, no es normal que un niño de 6 años esté muy preocupado por la irracionalidad de pi, pero él decía, sus preguntas eran eso, ¿qué es una mesa o una portería? No, hijo, esto es pi. ¿Y qué es pi? Y digo, pues es un número. ¿Qué número? Pi. ¿Pero qué número? Y bueno, pues es un número que es un poquito más grande que el 3 y un poquito más y bastante más pequeño que el 4, está entre el 3 y el 4 y está más cerca del 3 que del 4. ¿Y quién viene detrás de pi? Y bueno, detrás de pi es que hay infinitos números, no mamá. Aquí está 3, aquí está pi, aquí detrás. ¿Quién está? Y entonces el padre decía, ahora explícale lo de los números irracionales, ¿no? Y pues yo, pero como además soy muy pesada, ¿no? Y yo, no, o sea, de Ventura, además esto es muy importante para medir círculos y tal, y entonces ya tenía un público primero más interesado casi que
que tenía más interés en conocer las respuestas a aquella pregunta. Mis alumnos no me estarán viendo, no hay streaming, ¿no? Casi que mis estudiantes, sino además que no se iba a contentar hasta que yo no le diera una respuesta que a él le resultara satisfactoria, ¿no? Entonces era un reto al que yo nunca me había enfrentado, porque ya digo, mis alumnos, pues, soy la profesora y llega un momento que ya me respetan por lo de la represalia y tal, y mis compañeros de investigación, pues a todos están fascinados por lo mismo que yo, ¿no? O sea que eran fáciles. Y bueno, yo le decía, pi sirve para medir los círculos. Dice, claro, por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas, necesitan a pi. Y digo, bueno, no es exactamente por eso, me tuve que ir a buscar por qué las pizzas se llamaban pizzas. O sea, digo, esto es muy complicado de ser madre, es muy duro, ¿no? Y tal, entonces yo contaba esto, como he intentado explicar luego el infinito, ¿no? Pues eso de, y si sumas 1 siempre infinito, y si sumas 7 pues es infinito, y decía, infinito más 7 es infinito, y digo, sí, dice, no mamá, no me mientas. Y digo, pues hijo, infinito. Y por 2, infinito, no mamá, te lo estás inventando, ¿no? Y intentaba contarle lo del hotel de Hilbert, era muy pequeñito, no se enteraba de nada, no sabía lo que era un número par. Y al final ya cuando él vio que no podía, decía, mamá, reconócelo, esto lo sé. El infinito lo inventasteis los matemáticos un día que os cansasteis de contar. Digo, exactamente eso es. Llegamos. De hecho, yo lo tuve en mi blog como lema, definición de infinito. Eso lo inventamos un día que dijimos, ya no contamos más, a partir de aquí, infinito, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, que me derivo, porque yo hablo de mis hijos y me derivo un montón, que no vengo a hablar de mis niños. Yo escribí esto en mi blog, que ya digo, no entraba nadie, y era un poco intentando explicarle a un niño de 6 años, bueno, lo de Dios es porque él quería ir a la clase de religión con su amigo Pablo, y entonces estaba, mamá, que Dios existe, pero que tus libros solo son de matemáticas, cómprate libros de religión, mamá. Y digo que no, o sea, era todo cómo enfrentarte a un niño de 6 años, y yo básicamente lo que contaba era la sorpresa, ¿no? De, llevo toda la vida explicando cosas y tal, y me iba bien, ¿no? Y ahora vienen esos 2 personajes y te ponen a cuestionarte todo, ¿no? Y ese post, pues no sé por qué, cosas del internet, pues eso, muy famoso. Yo creo que tenía unas 200, 300 visitas, que como siempre digo, eran mis primas que entraban muchas veces en el blog. Y en una mañana, pues en 4 horas tenía 22.000 visitas, así. O sea, yo estuve a punto de cerrarlo, porque dije, ¿qué me estáis mirando, no? O sea, de buena primera, de una cosa que era una cosa tuya personal, como una terapia de ocupación, ¿no? Pues había mucha gente pendiente tuya y ya eso me empezaba a presionar un poco, pero yo seguí, ¿no? Y en otro, pues más adelante, ese día decía, bueno, el mayor, que también es muy curioso, son los 2, decía, bueno, es que cuando el padre dijo de lo irracional, es que es irracional. Digo, pues es que pi es irracional porque no hay ninguna fracción, no hay 2 números que tú, él no había visto las fracciones, no existen 2 números que tú al dividirlos te dé pi. Y él, ¿y los has probado con todos? Digo, no, ¿alguien los ha probado? Digo, no, pero se puede demostrar que pi es irracional. Digo, lo que pasa es que no te lo puedo contar. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo puedes contar? Digo, pues porque no lo vas a entender. Dice, pero si nadie lo ha probado, igual hay alguna división que de pi. Y digo, no hay ninguna. Bueno, ahí. Entonces él fue a su clase tal de matemáticas del cole y llegó un día y, hola Salvador, ¿cómo estás? Y lo que me soltó, y lo sabía mamá, pi es racional. Y yo siempre digo, había un amigo conmigo, me miró, digo, me di vergüenza, ¿no? ¿Por qué tu hijo de 8 años llega del colegio diciendo estas cosas? ¿Qué les hacen, no? Empecé incluso a temer por la tutela, ¿no? Digo, como vaya a los servicios sociales, ya veremos, ¿no? Y digo, no, es que tuve esa discusión con él, tal, agachar la cabeza así un poco con vergüenza y eso. Y digo, ¿cómo que es racional? Dice, 314 es dividido por 100. Digo, ¿eso es 3,14? Digo, ¿eso no es pi? Dice, no, pero le falta muy poco y llevo solo un día de fracciones. O sea, decía, qué buena aproximación la primera vez que me enseñan las fracciones, o sea, soy un crack, ¿no? Entonces, pues nada, evidentemente digo, no, Salvador, hay veces que no se pueden responder la pregunta, digo, pero tú no te preocupes que cuando tú tengas el suficiente bagaje, mamá te va a explicar. Supongo que para entonces no le interesará, o por lo menos que se lo explique su madre, igual alguna compañera, pero digo, yo te lo explicaré, pero empezamos a hablar otra vez de los números racionales y tal, y yo empecé a contarle un cuento, y todo eso, esto está escrito todo en el blog,
Y empecé a contarle un cuento sobre ovejitas, de cómo cómo se habían aparecido los números, ¿no? No realmente cómo aparecieron históricamente, sino pues un cuento de ovejitas donde los pastores solo sabían si tenían muchas o pocas, pero los dos que tenían muchas eran muy desconfiados, entonces no sabían si alguna ovejita había pasado por la noche de un lado a otro y tuvieron que aprender a contar. Luego pues si nacía una o moría una tenían que contarlas todas de nuevo y dijeron vamos a aprender a sumar y restar y tal, y vino el listo y restó 2 menos 7 y dice, esto no vale, bueno, vamos a sacar más números, ¿no? Es un cuento, no tiene nada que ver con la cronología real de esto, pero donde yo le presentaba a los niños, donde el listo, al final del pueblo, había un listo en la tribu, ¿no? De hecho era una lista pelirroja y con gafas, para eso los cuentos los escribo yo, ¿no? Todos los listos son pelirrojos y con gafas. Y al final, pues la lista pelirroja y con gafas, pues puso hasta el final que pone una ecuación de x² más 1, pues ya se habían entonado y aquello no tenía solución y entonces acaba diciendo otro, yo te lo cuento porque esto ya empieza a ser muy complejo, ¿no? Y pues nada, el cuento pues otra vez, boom, un pico de gente en el blog y otra vez, pues nada. Pues eso que corrió por la red. Tanto que a uno de los que le llegó fue un editor catalán y me dijo, oye, estos cuentos, porque que tú le cuentas a tus hijos, ¿por qué no lo escribes para todos los padres? O sea, porque muchos padres, bueno, aquí muchos saben matemáticas, no pueden inventarse estos cuentos porque no saben matemáticas, pero si tú se los lees y como son facilitos y los conceptos vienen muy claritos y tal, pues se puede hacer un libro y tal. Y entonces contacté con Raquel García de Molins, por otra historia que es muy larga y que no voy a contar, pero también a través de las redes sociales. Y nada, y al mismo tiempo que me ofrecieron que Mati, o sea, que esto fuera un libro de cuentos, pues un blog de mucha tirada que en la habla hispana, que es Libro de Notas, que no sé si lo conocéis porque no es español básicamente, es de toda la comunidad hispana, de habla hispana, me pidió que hiciera lo mismo en blog. Y entonces pues lo pensamos y bueno, pues en blog, ¿no? Lo vamos probando y si funciona y tal. Y empezamos a andar y bueno, el primer cuento que escribimos, el primer cuento que escribimos es mi favorito, se llama El uno nunca fue un soldado, porque en cada título va el nombre de orden. Y este cuento pues se convirtió en un cuento que yo había escrito que había escrito para mis hijos, no, que me había inventado una tarde de aburrimiento de mis hijos, pues para hacer el tercer cuento, no, el cuento Pi de Mati, que se llama Te doy pi besitos, que es una frase también de Ventura, cuando le expliqué del pequeño, ¿no? Que también está en aquella entrada, cuando le expliqué lo que era pi, pues se acercó antes de irse a dormir y dice, te voy a dar pi besitos. Y me hace... y a mí me encantó. Entonces ya en la casa todo el mundo se da pi besitos, ¿no? Y o sea que la frase no es mía, me parece muy chula, pero es de mi hijo. De hecho, muchas de las frases que aparecen son de mis hijos, porque cada problema que Mati cuenta, pues antes jugamos un poco y se los cuento a ellos. Entonces las dudas que tienen los personajes del cuento casi siempre son de mis hijos y son dudas reales, porque yo, claro, yo no tengo duda. Cuando me cuento una cosa que sé, normalmente no suelo tener dudas sobre lo que sé, normalmente, ¿no? Y tal, pues empezamos a andar y, bueno, pues sí que no sé si es que había ese hueco, porque la verdad es que ha sido todo así muy... que no me lo esperaba, o sea, esto era casi una aventura, casi una travesura, ¿no? No tengo idea de travesuras, ¿no? Pero una cosa que yo hice así que me entretenía, ¿no? Y empezó a tener repercusión, a tener muchos profesores, sobre todo, iba para las familias, pero los profesores de instituto, los profesores de primaria, pues decían, ah, qué bien estaban, porque, no sé, aquí en México, pero en España... ahí tenemos algunos problemas, algunos tenemos por ahora, y uno de ellos es que, por ejemplo, los maestros que van a primaria, en su programa de la universidad no aprenden casi matemáticas, más allá de las que le tienen que enseñar al niño. O sea, se examinan, digamos, el examen de matemático es del nivel de un niño de sexto de primaria. Y entonces esto, como todo, hay buenos profesionales que estaban pensando, eso está muy bien, porque claro, ningún matemático ahora se va a poner por las tardes a estudiarse papers de matemáticas, pero si te le cuentas el cuento al maestro, el maestro que sí sabe mucho de didáctica, pues rápidamente hacía unas actividades muy chulas que a mí no se me hubieran ocurrido nunca, porque yo nunca he trabajado con niños, con lo cual fue una relación simbiótica y aquello empezó a crecer rápidamente. Entonces, bueno, esto es una de las ilustraciones de Mati, donde el cuento es lo que yo dije. Entonces, el blog del que estoy hablando todo el rato se llama Mati y sus mateaventuras. Mati es la protagonista, se llama Matemáticas,
no me he matado con el nombre de la protagonista, pero le llaman Mati porque es más cortito y porque las palabras esdrújulas a alguna gente le dan miedo. Y estaba a mí me encantan los sábados, pero estaba en un portal, como he dicho, el libro de notas, que ha cerrado, pero Mati sigue y va a estar ahí siempre todos los 54 capítulos o 55 que creo que llevamos van a seguir ahí, y ahora nos vamos a mudar a otro portal que es de divulgación científica, que falta que yo me llegue a España y lo termine de escribir. Pero bueno, si queréis seguir la pista, si os interesa, si no, pues nada. La forma más fácil de llegar a... Bueno, si ponéis en Google Mati y sus Matiaventuras, pues sale el blog Mati y sus Matiaventuras. Y si no, pues es esa página que es mía, claragrima.com, y que es mi perfil de divulgación. O sea, así que tengo un perfil de profesora universitaria formal y tranquila. Y esto es donde podéis ver todo lo que hago de divulgación, no solo Mati y sus Matiaventuras, sino otras cosas que os voy a contar, ¿vale? Entonces ponéis Clara Grima, que es muy fácil, es mi nombre. Quien dice que es un nombre muy apropiado para una matemática, Clara Grima, porque no sé si usáis la palabra grima aquí. Ah, vale, es que grima significa repugnancia. O sea, cuando algo te da asco, dice, me das grima, ¿no? Entonces, eso es, bueno, en España se usa mucho, me da grima, ¿no? O cuando alguien araña una pared, me da grima, ¿no? Entonces mucha gente dice que cuando a mí me bautizaron Clara Grima, alguien dijo, va a ser matemática, ¿no? No se escapa, ¿no? Bueno, pues en claragrima.com, así con el chiste, ¿os acordáis? Pues ahí tenéis todos los enlaces directamente a Mati y su Matiaventura y todas las cosas que os voy a contar. Los personajes de Mati son una historia de cuentos. Los personajes empiezan, de hecho, bueno, a lo mejor no los voy a leer todos, pero si hay gente que se lo lee, pues ya se nota la evolución, porque los personajes van creciendo a la vez que van creciendo los niños, porque es que como son ellos, mi equipo de investigación son ellos, pues se van notando. Y los personajes pues son una matemática, Mati, que es la chica pelirroja, que claro, cuando Raquel le dije tiene que dibujar una matemática, pues la dibujó como todas las matemáticas que ella conocía en su vida, pelirroja y con gafas. Y era la única matemática la que conocía, y desde el momento ahora Raquel está muy metida en el mundo de las matemáticas. Bueno, y esos son dos personajes que igual os recuerdan un poco a los de la foto del principio, que son Sally Ben y el perro, que se llama Gauss, porque es el perro más listo de todos los perros, tan listo que dice su nombre cuando llega alguien a casa y dice Gauss, 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 ¿no? Entonces, esos son los personajes, y básicamente yo siempre hago, no sé si veis la serie esta de House, del médico este cojo que tal, porque es cojo, ¿no? Sí, y con lo del políticamente correcto algunas veces me da miedo. Pues yo digo que un capítulo de Mati es un capítulo de House, ¿no? Tú sabes qué va a pasar, ¿no? Va a haber al principio o bien una duda de los niños, de que están en una situación de su vida cotidiana, o bien se están peleando y Mati dice, os voy a enseñar más acertijos, ¿no? Y viene a cosa que es muy basada en hechos reales, ¿no? Y Mati cuenta algo, o sea, ese es el principio, el núcleo del cuento pues es explicar algún concepto. Algunos son, ahora voy a repasar algunos, unos son clásicos de libros de divulgación, otros son de algún paper que me acabo de leer y que me ha gustado una cosita que cuenta y la cuento, ¿no? Y el desenlace pues es que todos son felices y tal, y bueno, Gauss es el que pone el contrapunto del gamberro o tal para que los niños no se aburran. Entonces, de hecho, hay una productora española que estaba ya pensando y me estaba hablando de hacer una serie de capítulos cortitos de dibujos animados para enseñarle a los niños matemáticas. Ya me lo pensaré. Yo déjame que vuelva de México, ahora mismo no, estoy muy cansada. Y es que esa es mi respuesta a todo, estoy cansada. Y decía, bueno, es tal, es muy bonito, es que le falta un personaje malo, ¿no? Un contrapunto, ¿no? Todas las series tienen que tener un personaje que haga el contrapunto de malo, porque esos son todos muy buen rollito, muy buena onda, ¿no? Y tal, y digo, ya me lo pensaré. Y cuando vine en el avión, digo, bueno, ¿y qué ponemos? Digo, pues un ingeniero, ¿no? Así, ¿no? ¿Hay algún ingeniero? No sé si hay algún ingeniero en la sala. Es un chiste, es un chiste. Es un chiste. De hecho, una de las personas que más quiero en el mundo, que es mi hermano, es ingeniero, pero estamos todo el día el ingeniero contra la matemática. Digo, pues algún ingeniero ahí y tal, sin rigor ahí, ¿no? No, es broma, ¿eh? Y lo que pasa es que ya cuando estaba llegando, o sea, sobrevolando ahí el Golfo de México, digo, igual pongo al ministro de Educación de España, ¿no? Sí que es un contrapunto contra todo lo que es la enseñanza
¿Qué? No exageres. No. Bueno, una de las últimas que ha hecho, un segundo, dije que no iba a hablar de política, es las matemáticas en ciencias sociales dan muy malos resultados. Y van las estadísticas, porque son gente así mixtas, ¿no?, que hacen letras y matemáticas, y están estropeando la marca España, ¿no?, porque dan muy malos resultados. ¿Qué hacemos? Las quitamos. ¿Qué ponemos en su lugar? Te doy 100 oportunidades. Latín. Y no me lo estoy inventando, tenéis Google. El ministro decide: quitamos las matemáticas obligatorias de los alumnos que van a hacer ciencias sociales, que entre otras cosas pueden ser economistas. ¿Para qué quiere un economista saber matemáticas sabiendo latín? Y en nota pone latín. Y bueno, ya se ha metido ahí, claro, la Real Sociedad de Matemáticas Española, y evidentemente se han echado para atrás, pero no me lo estoy inventando, o sea, de ese nivel. O sea, que pega como personaje maligno. Eso sí, cuando estamos hablando de otras cosas no hablamos de corrupción. Bueno, me voy a lo mío, que me gusta. Mati, sus amiguitos y Gauss. Y ahora voy a hablar un poco, esta es una escena típica de un capítulo de Mati, que es los niños haciendo algo que les gusta, que les fascina, que les entretiene y que les asalta una duda. Entonces hay 55 capítulos, creo recordar que el último es el 54, pero como está Pi, también hay que contarlo. Pues como veíamos que tenía cierto tirón, y vamos a poner los pies en el humus y ser humilde, que había gente que lo leía y tal, y que a los profesores les gustaban y que los niños en los institutos lo estaban usando, pues aprovechamos el tironcito este, y además hemos incluido, aparte de temas de matemáticas de los que yo voy a hablar, pues temas de física y temas que le gustan a mis hijos, y de astronomía. Alguna gente: ¿por qué no ponen biología? Digo, porque a mis hijos todavía no les gusta la biología, no se han decantado por la química, pero les fascina la astronomía, y tenemos un amigo al que queremos a pesar de ser físico, y es físico teórico, que eso es matemático, ¿no? Y todo esto son chistes, porque esos capítulos evidentemente no los escribo yo, porque yo no soy física. Entonces aquí todo, aunque todo parece así para niños, está todo muy revisado, todo es riguroso, no se dice nada que no tenga rigor. Y si había que hablar de física, pues es un doctor en física, al que quiero un montón, a pesar de ese físico, me ha dicho, y que habla, pues no sé, hay los capítulos de Fisk, que es el personaje, que tiene su personaje, pues explicarle a los niños qué es el bosón de Higgs. Evidentemente, a un nivel no es fácil entender que es un campo de Higgs y tal, pero el tío lo intenta, yo creo que lo hace bien. Y mucha gente mayor dice: por fin me entero algo de que va el bosón de Higgs, ¿no? Entonces, y porque me parece importante, y ya no solo porque aprendan qué es el bosón de Higgs, sino por cultura general, ¿no? O sea, en estos tiempos uno tiene que saber a esta altura, pues, quién escribió el Quijote, o quién, no sé, bueno, que siempre ponemos los españoles de ejemplo, pero también tiene que saber un niño que hace un año, no sé, en julio de 2012, creo que fue, el 4 de julio creo, si no me acuerdo, pues uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia fue el descubrimiento del bosón de Higgs. Y eso, para mí, es parte de la cultura general, o sea, por lo menos que te suene, no que sepas cómo funciona y cómo interviene en la masa. Y en ese sentido hay varios capítulos, pues otros sobre el fondo de microondas, sobre el Big Bang, todos para niños, evidentemente son temas muy complicados, pero que no solo para niños, o sea, para mí también, o sea, para gente que no es experta y que quiere tener una visión, pues, de qué está pasando, y son todos muy actuales. Y luego tenemos a un ingeniero al que quiero mucho, y que nos escribe unos temas preciosos, que está dedicado a la astronomía, pues y también con cosas muy novedosas, ¿no? Pues la misión Curiosity en Marte, qué está haciendo, qué puede hacer, qué conclusiones puede sacar. Y bueno, que eso nos ocurrió a raíz de una noticia que publicaron en un medio español, que la Curiosity ha encontrado vida en Marte. Y ya está, ¿no? O sea, y se quedan tan panchos, ¿no? Con eso. Entonces Antonio, que es también ingeniero doctor, les enseña astronomía, pero medio con los pies en la tierra, ¿no? Y muy, muy riguroso todo, pero muy sencillo, ¿vale? Bueno, pues eso es, también lo podéis encontrar: mate, física y astronomía, y espero que pronto, pues, otras ciencias, ¿no? Y los temas que son básicamente matemáticos, pues os voy a hacer un repaso rápido, porque son muchos, pero para que vean un poco la filosofía de cómo funciona. Este es el número 1, se nota en las ilustraciones porque son como el Mickey antiguo, ¿no? Aunque esto es más bonito que Mickey. Pues básicamente hay una parte, no solo que se dedica a curiosidades, a historia de las matemáticas y tal, y en ese pues básicamente se explicaba los distintos tipos de escritura de los números a lo largo de la historia en las distintas culturas, ¿vale? Que no se enseña nada de aplicación de matemáticas, era simplemente empezábamos a andar y hablábamos de eso. En otros capítulos pues se enseñan, pues, por ejemplo, trucos de magia,
no sé si es que lo conocéis, pues que es un truco clásico de magia, de darle las tarjetas de adivinación, y que está basado pues en las potencias de 2 y en el código binario. Y entonces, bueno, este es un truco que, o sea, es un capítulo, un truco que, bueno, que no me lo he inventado yo, es un truco clásico de magia, de adivinación. Y que cuando, porque yo también voy a los colegios ahora, y a los institutos, que puede enseñar desde un niño de segundo de primaria, que sepa ya sumar, básicamente, hasta enseñarlo en la prepa si no lo han visto nunca, ¿no? Entonces depende, le echas el teatro, le hablas de Harry Potter o de Doraemon, depende del público, ¿no? Pero que les gusta mucho porque pueden adivinar un número, y lo conocéis todo, ¿no? No hace falta que lo explique, que está la tarjeta. Y entonces, pues lo que yo hago en los mayorcitos es cuando ya los tienes ahí, porque la idea es enseñarles matemáticas y también del camino cultura general, o sea, científica, irles metiendo, que le vaya sonando, ¿no? Que no les asuste las matemáticas. Entonces, cuando ya tienes a los chavales y les dices, bueno, tal, esto lo he aprendido yo en la escuela de adivinación de Hogwarts y tal, y ya cuando los tienes ahí, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Y se lo estás contando y dices, bueno, pues esto se hace así, ¿no? Y esto se basa en una cosa que tiene tu ordenador, y si dices ordenador ya todos captas la atención de ellos, y que es el lenguaje que usan los ordenadores, que es el código binario, ¿no? Porque si el ordenador solo trabaja con ceros y unos, esto para los más mayorcitos. Y de camino, pues, le dices, ¿sabes dividir por 2? Y bueno, pues sabes escribir en binario, y le enseñas a escribir un número en código binario, más que para que lo recuerde, para que le suene, porque él usa el ordenador, porque ese es el lenguaje de los ordenadores, para llevarles las matemáticas a su mundo, ¿no? Para engancharlos, como decimos nosotros. También se pueden encontrar, que me quedo sin pilas, pues temas clásicos también de la divulgación y de las matemáticas. Pues eso es un problema de trigonometría, ¿no? Del niño están en la playa y quieren saber a qué altura está este señor, y no pueden porque es muy alto, y bueno, Mati le enseña a medir la altura con trigonometría como si midieran las pirámides, pero ahí no sé, la palabra trigonometría no se menciona, no se me habla de ángulos ni nada, simplemente se hace así, porque la idea no es enseñar trigonometría a un niño pequeño, sino que vean que las matemáticas sirven para algo, ¿no? Bueno, yo no me tienen que convencer, pero que para una cosa que tú estás en la playa, pues que con un bastón de la sombrilla, no sé cómo lo llamáis, el paraguas que se pone en la playa, pues se puede servirte en un momento determinado. Y la idea es que también hay temas que son clásicos, que son cualquiera, o como la razón áurea, ¿no? Que en cualquier libro de divulgación o cualquier blog de divulgación aparece la razón áurea, pues les enseñas con una tarjeta de crédito o con un carnet de identidad o algo que guarde las proporciones áureas, pues a buscarlas en los edificios. En el Partenón no sale muy caro, no consigo que nos financien el viaje, ¿no? Pero que están así, están en plan, pero a enseñarles a buscar la razón áurea y explicarles pues ese número que es así de raro y que no van a recordar posiblemente a los 5 minutos, de hecho casi no lo leerán porque les asustará, pero que está en todos sitios, que no solo en el arte, y bueno, ya ponerle algo, explicarles porque está en la naturaleza y tal, y que vean que las matemáticas, que parecen que han salido de la mente humana, pues que también están en algún sitio de la naturaleza. Son las cosas clásicas, ¿no? O luego cosas que se me ocurren, pues es que salen de la duda de mi hijo, que el mayor un día dice, estaba coloreando con su caja de lápices de color, y dice, mamá, ¿por qué algunas cosas vienen en docenas si estamos en el sistema métrico decimal? Y dije, voy a atender, que es lo que hago yo cuando el niño hace una pregunta y no la entiendo, me voy a tender la ropa. Muchas veces no tengo nada que tender, entonces me voy a dar vueltas y digo, pues no lo sé, ¿no? Porque, bueno, no sé, los huevos en España se siguen vendiendo en docenas o medias docenas, lo tal, y entonces ya pensando, pero eso es mi teoría, que tampoco es que tengo trabajada, ¿no? Pero digo, bueno, pues posiblemente, porque antiguamente, cuando no existían las balanzas digitales, hacer las fracciones de lo que iba a comprar la gente, pues era más complicado, ¿no? Porque no, los pesos, digo, entonces si te fijas, vamos a hacer la tabla de los divisores de las distintas cantidades, y los saltos importantes siempre se pegan en los, pero vamos, esto no es científico, es un trabajo de observación, el 6 tiene 2 divisores, y ya el siguiente que le gana en divisores es precisamente el 12, y el siguiente que le gana al 12 en divisores es el 24, con lo cual si tenían que hacer fracciones del precio de una docena de huevos, pues eso era más fácil hacerlo en bolsitas. Cuanto más divisores tenía, más formas tenía de vender, ¿no? Cosas así. Esto, bueno, también se habla de escalas,
y esto, como yo siempre digo, no hay ningún periodista científico en la sala, ¿no? Si no, voy a salir de aquí entre una cosa. En España con el periodismo de ciencia, pues algunas veces no funciona relativamente bien, y muchas veces se habla de las magnitudes sin darse cuenta de lo que están hablando es de una cierta magnitud en una escala, ¿no? Te dicen, hace 36 grados, aquí también son centígrados, ¿verdad? Eso. Hace 36 grados centígrados y allí hace 18, el doble de calor. Digo, pues no, porque si estuviera aquí un estadounidense, lo estaría midiendo en Fahrenheit, y 36 grados centígrados en Fahrenheit es esto, y 18 es esto. Luego el americano no tendría el doble de calor. Y dirías que somos tontos. Bueno, no, es que lo está midiendo en otra escala. O sea, nada es verdad ni mentira, y las magnitudes también, mucho cuando se hacen comparaciones, hay que tener en cuenta que está en la escala. Y de camino, pues, ya que estábamos, aprovechar y explicar que la escala Richter, que seguro que vosotros conocéis mucho, la escala de terremotos, pues que es una escala logarítmica. Y entonces dirán, ¿y logarítmica qué? Bueno, una cosa. Pero los terremotos, a medida que van subiendo el grado del terremoto, se lo estás multiplicando por 10. Es una escala logarítmica. Y que cuando hay un terremoto de intensidad 8, no es un terremoto el doble de intenso que uno de intensidad 4, sino que son 10.000 veces más intenso, porque está en una escala. Entonces, que muchas veces la prensa parece, pues, el terremoto tal de intensidad 9 y pico, que es más de casi el doble de uno de 5, digo, ¿cómo casi el doble? O sea, es 10.000 veces mejor. No quieras estar allí para comprobarlo. O sea, es que yo nunca he estado en un terremoto, voy a tocar madera. Estoy en México. Me encanta México, ¿eh? Y me encanta, vengo cada vez que me inviten, ya lo sabéis, ¿no? Y no sé si habéis notado alguna vez uno de intensidad 5, pero espero que nunca hayáis notado uno de intensidad 9, porque os prometo que no es aproximadamente el doble. Bueno, pues nada, no van a saber lo que es un logaritmo, pero un poco para entender el mundo. O que sobre votaciones, voy un poco más rápido porque si no me enrollo mucho. Y pues esto, no sé si la conocéis, es la paradoja de Arrow. Ningún sistema electoral con más de 2 candidatos da resultados satisfactorios. Esto lo hice con un poquito de mala idea, porque es que yo también estoy en el mundo. Pero bueno, está explicando, es una paradoja, que es muy conocida, la paradoja de Arrow. Las elecciones eran entre Gauss, Venn y Sal, pero era justo la noche antes, se publicó casualmente la noche antes de las elecciones en España. Y bueno, nada, que hubo algún comentario, ¿no? Los borré. Digo, es que no estoy explicando matemáticas y ha sido casualidad. Bueno, sigo. Hablamos de Mati y Mata. Entonces en España, este señor, si no lo conocéis, es Juan Mata, no, tampoco hace falta conocerlo. Es un futbolista que está en la selección española de fútbol, que somos campeones del mundo y por eso no tenemos problemas aquí en mi país. Cuando nos sacan mira que somos campeones del mundo, digo, vale, bueno, sigo. Y además juega, creo que en el Chelsea, pero desde aquí no veo el escudo. Entonces, quiero decir, yo lo saco, y además es relativamente conocido en España que le encantan las matemáticas. Entonces, o sea, que es un señor que es un ídolo para muchos niños, y a mí esa parte me gusta, porque algunos niños dicen, es que yo voy a ser futbolista, y yo siempre digo, mira que es futbolista, está en la selección nacional de fútbol, es lo máximo que puedes aspirar en tu país, a ser un seleccionado, digo, si eres futbolista, y está en un equipo europeo importante, y él en un diario, el diario El País, que es de español, un diario en papel, sacaron una serie de acertijos, o sea, de gente que proponía problemas de matemáticas para que la gente lo resolviera, y él fue invitado y propuso. Entonces yo lo presento así un poco para que a los chicos, ¿no?, para ver que se puede hacer matemáticas y ser muy buen futbolista, no están reñidos, a no ser que tengan un buen balonazo en la cabeza. Y Mata, que es una persona, es muy... Entonces el acertijo es muy chulo, de combinatoria, lo hace con 20 futbolistas, a mí me encantó y no es trivial, y a los niños les encanta que se los cuenten, primero porque es de Mata. O sea, es de una persona famosa, no es de una señora con gafas. Y segundo, porque tú le enseñas el acertijo y le das una estrategia ganadora. Entonces dices, bueno, ahora vaya a llegar a casa y cuando os toque fregar los platos, pues vaya a decir, te voy a hacer un acertijo y si gano, lo fregas tú, ¿no? He tenido algún problema con alguna madre porque se han jugado un móvil, un celular, ¿no? Si mamá, si gano, me compras el celular, ¿no? Y tal. No se lo han comprado. Entonces, bueno, lo cuento rapidito porque me parece que es un acertijo muy chulo que podéis compartir y ganaros algún café o algún mezcalito. Se trata de poner 20 jugadores, yo lo explico con 8 porque es lo mismo y es más cortito.
pero es el mismo mecanismo. Entonces imaginaros que tenéis, voy a hacerlo con 8 jugadores, ¿no? Entonces de abajo tienen un número que es un número de orden básicamente en la fila, y en la playera, en la camiseta, llevan otro número que lo que indica es el número de goles que ese jugador marcó en la temporada anterior, ¿vale? Entonces se trata, los jugadores son dos, un juego para 2 jugadores, son los porteros, los guardametas, y cada uno de ellos tiene que elegir a 10 jugadores, si son 11, en este caso 4 jugadores cada uno, y ganará el portero que haya conseguido que en las playeras sumen más, tengan más goles, ¿vale? Pero hay una restricción en el juego, es que en cada momento el portero que elige solo puede elegir a un futbolista en las esquinas. Es decir, el primer portero solo puede elegir al 1 o al 8, y el siguiente pues a los que se hayan quedado en las esquinas, o el 2 y el 8, o el 1 y el 7, ¿vale? Entonces al final pues juegan. Entonces cuando juegas con ellos, pues los niños rápidamente, casi siempre, siempre me ha pasado, van con la teoría de, nosotros en España decimos la agonía, ¿no? De coger lo más rápido mejor, ¿no? Cuanto más antes, cuanto más rápido cojas más, mejor. Y se van por el 12, es el de la esquina 1, y le dejan libre el 18, y bueno, eso claro depende de los números que ponga en la playera, pero esto está diseñado por una madre, que soy yo, y está diseñado para que la teoría de la agonía falle. Y entonces yo ahora les digo, ¿veis cómo en la vida algunas veces es mejor esperar? Miren ahí la homilía, ¿no? Digo, es que muchas veces la juventud quiere cogerlo todo rápido y se espera un poco más y trabaja un poco más, al final ya hay que meter cuñas, soy madre, no lo olvidemos, y esto está diseñado para eso. Pero hay una estrategia ganadora, ¿vale? Para el primer portero. Entonces la estrategia ganadora, no sé, ¿la veis? Si no la cuento porque es muy rápido. El primer portero siempre gana, siempre, si consigues jugar el primero. Y básicamente consiste en sumar las playeras de los números pares. Por ejemplo, tiene 18 y 14 son 32, 45, 54. Los jugadores en posición pares suman 54 goles. Y los jugadores en posiciones impares suman 12, 9, 21, 33, que quedó mal aquí, 44, ¿vale? Entonces, si tú consigues los pares, todos los pares, tendrás 54 goles y el otro 44. Entonces la estrategia ganadora es tú echarle un vistazo a las playeras, sumar los pares, sumar los impares y elegir los que tengan más goles. Entonces la cosa es que el otro no coja ningún par, pero es que no lo va a coger. Porque si tú empiezas con el 8, en las esquinas solo le quedan el 1 y el 7. Entonces me da igual a quien elija, porque no va a elegir ningún par, porque yo no le he dejado la opción a que elija ningún par. Elegirá el 1 o el 7, tanto me da, va a dejar un par al aire, que es mío, y otra vez lo dejo con 2 impares, y así sucesivamente. Y entonces, además, eso se trata de hacerlo, además yo cuando lo hago, pues hago estrategia de que se vea que el primer portero va perdiendo todo el rato y al final hago ¡paf! Y se lleve todos los goles, ¿no? Ya lo digo por lo de la cuña publicitaria de hay que esperar al final, ¿no? Entonces yo se lo cuento y ellos dicen, bueno, ¿y si quieren, y si no me dejan empezar? Porque claro, eso es una estrategia ganadora para el que empieza. Digo, bueno, pero es que tú vas a proponer el juego y tú eres el que le pone las playeras con los números. Digo, ¿tú quieres que te dejen empezar? Vale. A este le pones 2 goles en la camiseta. A este le pones 4 goles. A este le pones 27 y a este le pones 32. Y le dice, empieza tú. Que me invento yo el juego. Y digo, y él te dirá, no, empieza tú. Porque sabe que en cuanto quita uno de las esquinas, libera a uno de los gordos, ¿no? Y da igual. En el momento que tu mamá con el celular o tu hermano con los platos diga, empieza tú, ya habéis ganado, ¿vale? Da igual cómo es el proceso. Bueno, sigo que me enrollo. Bueno, que es básicamente. Bueno, luego también hablamos mucho de, esto es un poco de cultura general, sobre probabilidades, falsas creencias de la lotería, que en España, no sé si la veis, bueno, supongo que aquí no llegará. En la lotería de Navidad se forman colas kilométricas para comprar la lotería. En las administraciones que la dieron el año pasado, ¿vale? Porque tienen más probabilidad. Y yo digo, no, tienen la misma, uno partido por 100.000. O sea, y dice, no, pues que siempre la dan ellos. Digo, voy a decir coña, pero no está muy mal visto. Digo, claro, es que ellos tienen todos los números. Pero tu décimo lo compres en la administración de tu barrio o en la de Madrid, colas kilométricas, y en Madrid hace tela de frío en invierno, o sea, en Navidades, para comprar un décimo, porque además convencidos, y la prensa convencida de que esas administraciones van a dar el premio. Eso sí es cierto, pero de que te toca a ti,
la probabilidad es la misma y de paso pues si lo haces en tu barrio colabora con el comercio local. O la gente que te dice, pues yo llevo 15 años jugando este número de la lotería, ya me toca. No, porque cada sorteo es independiente, o sea, si haces proceso infinito, pues posiblemente sí, pero no es el caso, ¿vale? O lo de tirar, bueno, esa basa en la falacia de Monte Carlo, ¿no? De que la gente que tiene una moneda le sale 6 veces cara, dice la siguiente, apuesta a cruz, porque ya le toca. Y no, hay dos opciones, que la moneda esté bien y entonces no le toca. O que si la has tirado 6 veces y la salió cara, yo apostaría cara porque esa moneda posiblemente está descompensada, pero para la cara. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, un poco de cultura general y de paso pues se enseña un poquito de probabilidad, ¿no? Sigo, ¿verdad? De criptografía, hasta ahora solo tenemos el código César, que es muy sencillo, pero sí que estamos preparando, pues aprovechando todo, porque me gusta aprovechar lo que leo en las noticias y tal, pues todo el caso de Edward Snowden y de la NSA, ¿no? Que se ha descubierto que la NSA nos espía. ¡Oh, sorpresa! Una agencia de espías que espía. No sé, pero bueno, cada uno se sorprende como quiere, oye, no me voy a meter yo. Entonces, aprovechando el caso Snowden y la criptografía RSA y la aritmética modular y tal, y uno dice, bueno, la aritmética modular los niños no lo entienden, que los niños entienden perfectamente. O sea, ¿sabes? Mi hijo entiende la aritmética modular y todos nosotros porque tiene un reloj. Y sabe que si le dicen las 17 horas, le resta 12 y eso es 5. Está en Z12, pues yo a mis hijos se las he contado, pues con relojes, está en Z5, pues relojes que solo llegan hasta el 5 y tal. Darle un poquito una noción de RSA, ¿no? Hay que saber mucho sobre primos, pues para que vean que el mundo, o sea, que el mundo, o sea, los gobiernos se pueden poner muy nerviosos si tú... no sé si conocéis el caso de Edward Snowden, que usaba un sistema de correo de Lavabit, creo que es el nombre, pero como siempre, creo que sí, que tenía un sistema de criptografía basado en RSA, pues que la NSA no pudo descifrar, y gracias a eso pues pudo convocar a la gente y empezar a rajar, ¿no? Y bueno, claro, la NSA, ¿qué hizo? No lo podemos decodificar, cerramos el correo, y entonces si entráis en la página de Lavabit, pues la NSA nos ha cerrado esto porque no puede reventar nuestro sistema de criptografía. Pues aprovechando todo eso que tiene un poco de misterio y tal, pues a enseñarle un poquito de aritmética modular y de ese no está escrito. Y de tal, y para que vean pues que las matemáticas pueden poner muy nerviosos a un estado como el de los Estados Unidos, ¿no? No sé si asustarlos tanto, pero bueno. Y también sobre criptografía. Pero sobre todo, como me dedico a la teoría de grafos, aunque sé que aquí se llaman gráficas, en México, y según me han contado, porque el doctor Victor Newman decía que los grafos eran algo tan bello que debía llevar un nombre femenino, y yo le doy la razón. Pues hay muchas cosas de gráficas, ¿no? De teoría de gráficas, pues porque Mati en su tiempo libre, cuando no está con los niños, pues hace geometría computacional y teoría de gráficas, ¿no? Y bueno, y está desde el teorema de los 4 colores, que es un clásico de cualquier mapa, se puede colorear con los 4 colores, como máximo. Y ahora déjame que cuente una anécdota muy rápida, porque ahí fue un punto de inflexión en toda esta tarea. Yo que el día que fui a contar el teorema de los 4 colores y aprendí de los niños, ¿no? Yo lo cuento esto en clase, matemática discreta, y digo, cualquier mapa como máximo se puede colorear con 4 colores, y aquel día me llevé un bofetón de realidades. Cuando llegué con los niños de sexto de primaria, tienen 11 años, el como máximo me lo salté, porque muchas veces tendemos a los niños a tratarlos como si fueran menos listos que nosotros. Entonces llegué y dije, cualquier mapa se colorea con 4 colores. Y el como máximo me lo quité porque parece que le daba un poquito de dificultad a la cosa, ¿no? Y me saltó un niño y me dice, ¿y si es una isla? Digo, pues sí, ya me ha dado ya le ha cogido el fallo al teorema si no le pones todas las condiciones al teorema. Como máximo, digo, tienes razón, el teorema rigurosamente hablando es como máximo 4 colores, pero una isla solo necesita un color. Luego me dice, bueno, y digo, pero hay mapas que necesitan 4 y no se puede hacer con menos de 4, y digo, ¿y España necesita 4? Pues sí. O sea, mis alumnos nunca me preguntan estas cosas. Mis alumnos me dicen, ¿esto va a caer en el examen o es solo que lo estás contando? Y yo digo, desagradecidos. Sea un grafo, ¿no? Bueno, pues España sí necesita 4 colores, eso es Cuenca, es una provincia española, y básicamente lo que tienes que buscar para demostrarlo es
que alrededor de una provincia haya un número impar de provincias que la rodean. Bueno, sabéis que el teorema dice 2 provincias que se tocan no pueden llevar el mismo color. Entonces, si encuentras una provincia, lo digo por si lo querías hacer con México, una provincia que alrededor tenga un número impar de colores, pues ya no vale. Ya necesita obligatoriamente los 4 colores, porque sería rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, y si es impar, no puede acabar en el mismo color, ¿vale? Y la pregunta que más me gustó y que tuvo una trascendencia, que aquel día dije, bueno, al final estoy aprendiendo yo más que ellos, es que una chica de la clase dijo, ¿y por qué con 4 colores? ¿No estaría más bonito con más colores? Y la pregunta, que parece una pregunta muy tonta, es una pregunta muy importante, y yo dije, creo que me alegro de que me hagas esa pregunta, porque ahora tengo que responderla y te la tengo que responder a ti. O sea, no lo dije así, a una niña de 6º de primaria. Evidentemente, los matemáticos tenemos muchas cosas malas, pero no tenemos ningún problema con usar más colores. Es que el problema del teorema de los 4 colores, en realidad, aunque se cuenta en plan de divulgación como un problema de coloreado de mapas, es un problema de optimización. Entonces, cada color cuesta una pasta, cuesta mucho dinero. Entonces digo, y no el lápiz de colores, es que cada color, yo estaba ahí, no me fui a atender porque no iba a quedar creíble, ¿no? Que en el colegio me voy a atender, ahora vuelvo. Pero fue un momento que dije, ¿cómo le cuento yo a esta chica? A mis alumnos nunca me lo han preguntado, pero yo le digo, ahora preguntaré por qué son los 4 colores, ¿no? Y tal. Y le respondo, y bueno, sobre la marcha, no con esta transparencia, porque esta la hice para la siguiente vez que lo conté, dije, imagínate que estamos en Madagascar, una película que os recomiendo si no habéis visto, yo me sé los diálogos, me encanta, y que vamos a transportar a los animales al mundo salvaje, ¿no? Entonces, bueno, estos son los nombres de los personajes, que no hace falta que lo conozcáis, pero no todos los personajes pueden viajar en barcos, ¿no? En el mismo barco, porque se pelearían, ¿no? Porque hay unas ciertas relaciones ahí de odio. Entonces, por ejemplo, Alex, el león, no puede viajar con Marty porque está enfadado con él, ni con Melman porque es un hipocondríaco y le pone nervioso. Y entonces, digo, vamos a poner una lista de incompatibilidades. O sea, Alex no puede viajar con esta gente, Marty tal. ¿Vale? Sí. Tenemos poco dinero, hay que usar el menor número de barcos posible, cada barco es muy caro. Entonces, sí. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es un grafo, una gráfica. Vamos a poner los nombres de los personajes, que no sé si se ven, es muy pequeño. Alex, Martin, Melman, Gloria, los pozos y tal. Y voy a poner una arista, una rayita, entre aquellos personajes que son incompatibles. Pues por ejemplo, Alex es incompatible con Martin y con Melman. Y así con todo. Pintamos este grafo, y ahora lo vamos a colorear. De forma que si están pegados con una arista, llevan colores diferentes, igual que las provincias, si se tocan distinto color, pues aquí, si están conectados, distinto color. Los coloreamos 4 colores. Pues ya está, necesitamos solo 4 barcos. Un barco rojo, donde irá Alex con los fosas, que no tienen incompatibilidad, Marty con los monos, Melman con los pingüinos en el barco azul y Julian con Gloria en el barco amarillo. Y todos, ¡ah, qué chulo! Tal. ¿Lo podemos hacer mejor? Dios, que si nos ahorramos en un barco no lo gastamos en otra cosa. Pues sí, se puede hacer mejor, se puede hacer con 3 colores, ¿no? O sea, con 3 barcos. O sea, ese es un problema de dibujos animados, pero que en la práctica puede ser mucho dinero si estás hablando de optimización de recursos. O sea, que ahorrarte un lápiz de color pueden ser muchos millones de euros, de pesos. Entonces ya, entonces cuando lo cuento esto a mayores, el ejemplo que uso es el de las bodas, porque yo creo que se entiende mejor. Tienes que organizar el banquete de tu boda. Y entonces hay ciertas incompatibilidades, bueno, esas me las he inventado, no está basado en hechos reales, y dice, pero tu tía Ana no se puede sentar con tu exnovio porque empezará a decirle qué pena, ¿por qué no se ha casado contigo? Y ni con la Chari porque es muy cotilla y le contará todo lo que sea. Entonces, si tú tienes un problema de banquetes, te pintas un grafo de incompatibilidades, mi tía Chari no puede ir con este no puede ir con mi jefe porque es un loro, tal. Lo coloreas y con el menor número posible de colores y ya tienes resuelto el banquete. O sea, para que luego digan que las matemáticas no sirven para nada. Yo lo he usado, con una amiga muy pija expresa, ¿no? Que estaba ya un poco agobiada y digo, colorea el grafo. Y me fui, ¿no? No sé si le ayudó. Bueno. Luego hay, bueno, típico de los puentes de Kennebec, problemas, voy más rápido porque me enrollo mucho, problemas de pesadas que a los niños les encanta, ¿no? Bueno, esa es la situación inicial, ¿no? Cómo detectar si una moneda es falsa, ¿no? Tenéis 5 monedas, una de ellas es falsa, no se ve, es imperceptible,
pero pesa un poquito, o más, o un poquito menos, tampoco lo sabes, tiene un peso diferente, y solo tienes una que sabes que es buena. Entonces tienes con una balanza de estas de 2 platillos, tienes que detectar cuál es la falsa, con 2 pesadas, ¿no? Entonces los niños dicen, ¡es imposible!, ¿no? Y me encanta cuando te dicen eso, porque luego cuando me sale, claro, cuando no me sale digo, bueno, no. Y bueno, con teoría de como un árbol, haciendo un árbol de pesadas, pues sale, ¿no? No me voy a parar porque estoy pasando un poco de tiempo. O problemas de emparejamientos, ¿no? De organizar una excursión, que quieren compartir. Yo no soy maestra, nunca he ido de excursión con los niños, pero me imagino de viaje fuera de casa, me imagino que no debe ser trivial lo de la hora de repartir las habitaciones, y entonces la seño pues le pide una lista de preferencias y hay que emparejarlos. Y eso es un problema que no sé si conocéis alguno de los que están aquí, se llama el problema del roommate, del compañero de cuarto estable, y es un problema muy importante también que sale. El origen donde la gente dice que sale es de cuando en las universidades de Estados Unidos, cuando la gente pide una universidad, ¿no? Entonces hay gente que hackeaba el sistema en el sentido de que decía, bueno, no me van a dar Princeton, entonces pido Harvard. Pero había alguien que había pedido Princeton y se queda a las puertas de Princeton, pero Harvard ya no lo puede coger porque ha cogido a otra gente, entonces este quiere estar en Harvard, Harvard quiere a este porque es mejor que los que le ha cogido, pero ya no pueden. Entonces, eso es un emparejamiento inestable, cuando se han quedado 2 elementos deseándose, estoy hablando de universidades, y que se prefieren, pero no eso es un inestable. Entonces, de ese problema se tienen un montón de aplicaciones en problemas de economía. Pues el problema del emparejamiento estable, algunas veces no tiene solución, ¿vale? Pues aquí están, estos niños van de excursión y esta es su lista de preferencia, quiere con la morena, con la tal y cual, y no hay ningún emparejamiento que sea estable, porque siempre hay una pareja que se prefiere. Un elemento de cada pareja, bueno, eso como en la vida real. Si hay 2 parejas, se prefieren, eso acaba inestable, seguro. Pero si tú quieres al marido de otra, pero él prefiere a su mujer, pues ahí no hay nada que rascar. Pero si los dos preferís mutuamente, pues eso es inestable, ¿no? Yo creo que así se entiende. Entonces hay veces que no tiene solución. En este caso por culpa de la güerita, ¿no? Porque todo el mundo la pone la última de la lista, será muy antipática. Y si lo hacéis en plan así como le gusta a nuestro gobierno, de los chicos con chicas y las chicas con chicos, y no permitís que se mezclen los grupos, sí que tiene solución. Entonces se llama el problema del matrimonio estable, digamos que esta es la versión heterosexual, ¿no? Donde no solo se permite, a nuestro ministro de Interior le fascina, y esto tiene un algoritmo muy, muy bonito, y se acaba ya un premio Nobel de Economía. Entonces tú le cuentas esto al niño y de paso le dices, pues el premio Nobel de Economía de 2012, que no hace tanto, hace un año y poco, creo que sea en octubre, ¿verdad?, es esto. Es un economista, porque los matemáticos no tenemos premios Nobel, ya sabéis, entonces entramos por la puerta falsa, ¿no? De economía, de física y tal, ¿no? Y entonces es un matemático y un economista. El economista lo que ha hecho es, evidentemente, utilizar el algoritmo del matrimonio estable para el mercado, ¿no? O sea, que no es solo el algoritmo, sino como este señor brillantemente lo ha podido aplicar a los mercados. Y eso yo creo que a los niños también les da morbillo, ¿no? Decir, pues es el premio Nobel de Economía, ¿no? O sea, que están aprendiendo cosas que son de su mundo y que son actuales y que tienen un Nobel, ¿no? Y bueno, muchas cosas más. Entonces, bueno, este era mi blog Mate y su Mate Aventura. Ahora ya también está sin actualizar, pero volverá a actualizarse pronto cuando nos cambiemos al nuevo portal, que se llama Mate, una profesora muy particular. Y la diferencia entre Mate y sus Mateaventuras y este blog es que aquí los temas que se tratan son del programa. Es decir, aquí no se habla ni de número áureo, ni se hacen acertijos de mata, ni con sombreros blancos y negros, sino aquí se enseña, pues, calcular la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos, área de polígono, porque me pidieron que esos cuentos que yo hacía como matemática recreativa, pues que lo hiciera para que los padres pudieran ayudar a hacer la tarea, ¿no? Decía, mamá, pues, ¿cómo hago la raíz cuadrada? Pues dice, Mario, voy a atender, ¿no? Y entonces se mete, ¿cómo se hace la raíz cuadrada, no? O tal. Pero yo lo he usado, independientemente de que yo piense que no, que se me hace la raíz cuadrada. Pero lo siguen pidiendo. Incluso temas para mis alumnos, interpolación polinómica, o sea, cuando ya no me coordenadas polares, que decían, ay, es que no entiendo las coordenadas polares, y yo de verdad lo pienso sinceramente, son más intuitivas que las coordenadas cartesianas, porque cuando tú das una dirección las das en polares. Tú no te dices, vete a la manzana 7-4 de Guanajuato.
no sé, manzanas. No, pero dice, tira para la dirección de la plaza de la Valenciana, o sea, le estás dando un ángulo, y anda hasta la calle tal, le estás dando una distancia, ¿no? Y eso son coordenadas polares. Y la gente lo que usa intuitivamente son coordenadas polares. ¿Por qué les va a costar más trabajo a los niños entender las polares cuando son más intuitivas? Yo siempre lo cuento con los piratas. Digo, los piratas no decían, el tesoro está en la coordenada 7,4 de la isla. Anda hacia la palmera. Se te está dando el ángulo, 14 pasos, el radio. Y ahora llega aquí y te vuelve a dar unas coordenadas polares. Bueno, pues eran estos temas. Pues se trata de la jerarquía. Esto es muy curioso. Bueno, no que yo lo haya escrito. Es que puse en Google Plus, no fui yo, es una red social que no sé si conocéis. Alguien puso esa operación, la que está en la arena de la playa, y dijo, ¿cuánto vale esto? Y si tenéis curiosidad, buscadlo para que veáis las respuestas. O sea, porque no se entiende, pero además es que entraba alguien y decía, pero por favor, no seáis... Bueno, yo siempre soy de la opinión que la divulgación hay que hacerla con cariño y no agrediendo. Pero no, que soy unos burros, que la jerarquía, y otro decía, que no, que sale, o sea, es que te lo discuten, ¿no? O sea, hay la cantidad de resultados que hay para esa operación, porque la gente no recuerda que el producto antes que la suma es cara. Entonces, pues ese tipo de cosas, o matemática de regla y compás, pero que se dan en el cole, sobre egipcios, y eso es lo que os contaba, ¿no? De cómo se le puede enseñar a un niño de 7 años qué son las coordenadas polares, pues como hacían los piratas, ¿vale? Y etcétera, etcétera. También se le habla un poco de, pero sin sesgo, de cómo se calcula el interés en los bancos y tal, y el interés simple y el interés compuesto, y bueno, cosas que aprenden en el cole y que bueno, que les puede servir o al profesor. Bueno, el profesor lo está explicando en clase, pero a la familia, ¿no? Si el alumno le pide ayuda a la madre o al padre, tal. Y dentro de toda esta corriente, también como venía gente a aprender matemáticas, pues hay una versión de Mati, aunque no se llama Mati, se llama Clara Grima, que es para adultos, pero no os haga ilusiones. Lo de para adultos solo significa que no hay cuento, que no hay un cuentecito, no hay una escena, sino que voy yo y hablo, ¿no? Entonces, ya está, nada más. Aunque la matemática me parece que tiene mucho erotismo, pero bueno, no va de eso. Y en ese sentido tengo varias líneas abiertas. Una es Naucas, es un portal de divulgación científica de todo, que si os gusta la ciencia y la divulgación os recomiendo, no porque estoy yo, sino porque el portal es muy bueno, escribe gente de todas las ciencias, y sobre todo hay una cosa que me gusta mucho, comentan las noticias, ¿no? Pues sale una noticia, nuestro universo es un holograma, todos los periódicos, nuestro universo es un holograma, nuestro universo es un holograma. Entonces viene un físico y dice, ay, ¿quién se ha leído el paper, no? No menciona la palabra holograma, pero evidentemente no somos un holograma, y lo explican. Esa parte me encanta, noticia que se publique de ciencia, o bien la comentan para explicarla mejor, o bien la comentan para decir, exactamente, no dice eso el paper, ¿vale? Cosas así. Entonces ahí pues hago aquí divulgación de la matemática para gente que le gusta las matemáticas, O sea, de casi de mi investigación de geometría computacional, pues eso está dedicado a los diagramas de Voronoi, que no sé si los conocéis, a triangulaciones de Delaunay. ¿Qué cosas hago yo en investigación? Pero contadas, digamos, están a un nivel muy simple, pero tiene que ser gente que le guste las matemáticas, entiendo yo. Luego hay otro portal que es de Antena 3 y La Sexta, que son dos emisoras españolas, que esto yo digo que es para la gente que no le gusta la ciencia, pero que quiere que le guste. Entonces son entradas que son dedicadas a un público más general y donde son más relajadas, ¿no? Las de Naucas también, son todas, además siempre están en clave de humor, porque, bueno, de humor, no que te puedas morir de risa, te vayas a partir la espalda riéndote, pero siempre intentar que sea relajado, ¿no? Que sea lectura de relax. Y esta es todavía más relajada. Pues, por ejemplo, es hablando de Snowden, ¿no? De que la gente dice, cuando se dice, se ha descubierto un primo con no sé cuántos dígitos, y la gente dice, qué frikis son los matemáticos, ¿no? Porque están buscando esos primos. Pues porque el que controla los primos controla el mundo, ¿no? O sea, eso es exagerado, ¿no? Pero, ¿sabes? Soy andaluza. Porque los primos sirven para algo, para controlar el mundo, o sea, lo que decíamos, para poner nervioso a la NSA, ¿no? Eso también. Y ahora estamos incluyendo una sección de vídeos, digamos, exactamente uno, pero donde también en 2 minutos pues se cuenta algo de matemáticas, pero digamos es para acercar la matemática a la gente. Y también si hay noticias de matemáticas pues también se comentan aquí, siempre, ya digo, en un tono muy relajado para gente que se quiera acercar a las matemáticas y que a la ciencia, El portal se llama Ciencia Explorer, yo solo hablo de matemáticas. Y luego está este portal que me encanta,
que es una revista cultural, o sea, como se suele decir en España, muy de letras. Y entonces ellos me llamaron y me dijeron, ¿por qué? Porque es cultural, y entonces uno de los directores, son dos, entiendo que la ciencia es cultura. Yo dije, por fin, ¿no? O sea, en un mundo en el siglo XXI donde nuestra vida es tecnología y ciencia, la ciencia claro que es cultura, si no, no puedes entender el mundo, ¿no? Y me dice, bueno, ¿por qué no haces una columna donde hables un poco, que sea medio literaria, porque si la lees pues también tiene parte de literaria, y tal, me enrollo un poco, y cuentes, aproveches así que está abierta la puerta, ¿no? Y le cuentas algo de matemáticas. Y aquí hay lo que es curioso, que es esta ilustración que aparece ahí, que son todas de Raquel, donde sí se ven ya que son más de adultos las ilustraciones. Esto fue una chica, una doctora de la Universidad de Valladolid, que me contó, su hijo, para entrar en el cole, pues en caso de empate lo habían resuelto con unos sorteos malignos, que no sé si usáis en México, que es que en caso de empate pues tienes la lista de empatados, ¿no? Y empatados, y lo que haces es escoger una bola que tiene una letra del abecedario, ¿vale? Y te fijas en la letra, coges la C, coges el primer apellido que empieza por C y empiezas a contar, pues no sé, tienes que dar 20 plazas, pues 1, 2, 3, hasta 20, estos son los que entran. Es absolutamente injusto. O sea, no hay equiprobabilidad por ningún lado. Entonces, ella me lo contó y ella tuvo una bronca con la Junta de Castilla y León, con la administración, y me dice, por favor, Clara, tú que estás escribiendo, no sé, ayúdame con la difusión. Y mi sorpresa fue que ya dije, qué burros, ¿no? Y además es que la Junta, es la administración que se encarga de educación. Entonces, o sea, que saber que ese sorteo está mal, no hay que saber series de Fourier. Hay que saber contar con los dedos. Y yo no me lo puedo creer. Pero mi sorpresa fue aún mayor cuando me puse a investigar, ¿no? O sea, a googlear, y vi que se usaban no solo para asignar plazas en el colegio a tu hijo, que puede cambiar, si no tenéis hijos lo veréis, y si lo tenéis me entenderéis, puede cambiarte la vida, que no sea el colegio que está aquí, sino que sea en otro pueblo, sino que también se usaban para casos de empates en plazas de funcionarios, o sea, trabajos de por vida. Se usaba este sorteo injusto, absolutamente. ¿Qué más eran? Viviendas de protección oficial, concursos de obras públicas. ¿Sabéis cuántos millones de euros? Oh, yo no, porque yo no me dedico, pero me imagino que mucho. Se juegan a esto. De hecho, me enteré que había sentencias de jueces que decían sí, es equiprobable, no, es equiprobable. Y yo me quedo muerta porque digo, pero ¿cómo un juez puede decidir la equiprobabilidad o no? Si eso es sumar y dividir. O sea, hasta ese punto. Entonces escribí esa entrada, se llama La importancia de llamarse Grima, que es mi nombre, porque yo me llamo Grima. Entonces, si hacemos un sorteo, es así, si hacemos un sorteo por letras, la mejor letra que me puede tocar a mí es la G. Pero es que no llega. Porque García, Gámez, González, Gómez, o sea, los odio a todos que tienen esos apellidos, es broma. Es broma. Nunca llega a Grima. O sea, y de hecho ahí lo que hay en la entrada es una simulación de que en mi departamento, de mis profesores de mi departamento de matemáticas aplicada, en algunos sorteos hay compañeros como Álvarez que juegan con el 21% de las papeletas, si queréis, del boletos, y yo, 0, por llamarme Grima. Entonces, porque Álvarez juega con la A, pero es que juega con la Z, porque en España hay muy pocos apellidos con la Z, y es que juega con la Y, porque en España hay muy pocos apellidos que juegan con la Y, y es que juega con la X, porque en España no hay casi apellidos que empiezan con la X. O sea que, entonces la que me llamó la atención, y que ahora es eso, que luego va a dar lugar a que tenga otra columna de denuncias de anumerismo, ¿no? De esto está mal. Y dio lugar a una petición en una página de estas de firmas y tal, que no sé si ha prosperado, pero que la gente se enfadó muchísimo porque empezó a aflorar en la escuela de idiomas, y entonces se llama la atención de que una cosa que es, como ya digo, contar con los dedos. Me recibí algún insulto de parte de la Junta de Castilla y León, porque decía que yo los había insultado, y yo lo único que había dicho es, eso es no ilegal, porque evidentemente lo habéis legislado, pero sí absolutamente injusto. Y se movió, no sé si se llegó a mover, pero lo que iba es que pues ahora tengo también, no solo en Jotdown, sino en un periódico donde la directora me manda las noticias, sobre todo las estadísticas que saca el gobierno, están bien, están mal, esas gráficas como están mal todas. Es que debe ser que los asesores del gobierno no entienden mucho de gráficas porque parecen que están manipuladas y todo, ¿no? De lo mal hechas que están, ¿no? Y pues a eso me dedico, ¿no? Un poco cuando dejo el mundo de los niños, a
a divulgar para la vida real, para la gente que no tiene tiempo de otra cosa. Y todo eso, todo lo que hago en todos los niveles, para adultos, para niños, para papás, para mamás, está en claragrima.com. Y bueno, también hemos publicado un libro, pero que no voy a decir que compré por varias razones. La primera porque no se distribuye en México todavía, pero que es básicamente Mati y sus mateaventuras. Lo que pasa que ese es el primer libro de lo que puede que sea una serie, y el primero se llama Hasta el infinito y más allá. No me gusta el título, evidentemente no se lo he puesto yo, un matemático nunca pondría ese título, aparte de que es de Disney. Y bueno, me desquiten el primer capítulo y se llama Perdona Buzz, pero detrás del infinito ya no queda nada, ¿no? Y nada, bueno, pues es un libro que básicamente son como el blog, ¿no? De la misma tipo de historias, algunas están repetidas, otras no. Y lo que me cuenta lo del libro, ya digo que no es promoción porque aquí no se puede conseguir, es porque cuando lo escribí, no sé si conocéis España o si habéis oído hablar algún chiste sobre la gente de Bilbao, a las que adoro un montón, quiero mucho, y que son los que más hacen para la divulgación científica en España. Pero ahí en España los de Bilbao son los que tienen fama de, o sea, no sé cómo decir, no de machotes, sino de valentones, ¿no? Pues yo voy a México, pues yo voy nadando, ¿no? O sea, eso es un bilbaíno, ¿no? O sea, todo lo más, un bilbaíno puede hacer lo que sea, ¿no? Entonces tengo un amigo de Bilbao, ¿no? Y dice, que matemático, dice, bueno, coño, nosotros que decimos mucho coño, hasta el infinito más allá, el libro, dice, terminará en Bilbao, ¿no? Y yo me partía porque el libro, casualmente, no por el chiste, termina en Bilbao. Y entonces me moría de risa porque digo, sí que termina en Bilbao, porque la última ilustración es esta, tiene que ver con esto, que si no lo conocéis, pues es muy bonito, merece la pena. Bilbao merece la pena por su gente, por su comida, por muchas cosas, pero también por el Museo del Guggenheim. Y bueno, y porque el libro acaba con el problema para mí más bello que no lo he estudiado yo, que uno de los problemas más bellos que he estudiado en mi vida, que es el problema de la galería de arte, que fue el que me decidió a estudiar geometría computacional. Y si podéis, pues no hace falta que compréis el libro, tengo entradas en el blog del problema de la galería de arte, y era como esto. Lo que yo no me imaginaba es que, que hasta el infinito y más allá me iba a llevar a Bilbao, ya me ha llevado, es que Mati al final me trajera hasta Guanajuato, compartió unos mezcales, eso sí que no nos lo esperábamos, así que por eso muchas gracias a todos y muchas gracias por invitarme.